Buenas tardes. En esta ocasión me toca hacer una presentación sobre los procesos de aprendizaje motor. Y bien, comenzaremos con esta presentación en Prezi, dando básicamente que es una definición. ¿Sí? Es el proceso interno del ser humano mediante el cual el comportamiento se desarrolla y cambia principalmente con la práctica y adquisición de experiencia. Estamos hablando del aprendizaje motor, de las extremidades, de los movimientos, del uso del cuerpo. Como podemos ver en las figuras, podemos observar del aprendizaje motor cómo va un niño aprendiendo diferentes maneras de desplazarse, de usar su cuerpo, ¿sí? Bien, cuando hablamos también del aprendizaje motor, debemos de hablar de la habilidad motriz. Y la habilidad motriz es la capacidad o característica de un individuo que se encuentra relacionado con una variedad de destrezas. Se presume que los factores biológicos son principalmente los responsables para las habilidades motrices básicas para un individuo. ¿Sí? Y es verdad, esto es, muchos traen de una forma innata ya vienen como preparados para eso, para desarrollar ciertas actividades y habilidades motrices. Hay niños que se les facilita, por ejemplo, montar bicicleta. Todos pueden aprenderlo, pero hay unos que tienen mucha más destreza, o practicar algún deporte, o hacer movimientos, gimnasia o lo que sea. También, dentro de las habilidades motrices, estas sirven de base para el desarrollo de las destrezas, ¿sí? La destreza se define como algo que se aprende a través de la práctica y dependen de las habilidades fundamentales, como cuáles, como el equilibrio, la velocidad de reacción y la flexibilidad. En la figura podemos ver una pirámide que fueron unos niños y esto es una habilidad motriz. No todos tienen la capacidad para hacer esto y algunos desarrollan más que otros. ¿Sí? También dentro del aprendizaje motor hay factores de rendimiento y hay varias cosas importantes dentro de este rubro, de este factor. Uno es el desarrollo motor y es el desenvolvimiento y crecimiento de las destrezas motoras, ya sean gruesas, ¿sí?, o finas, eh, para un mejor desplazamiento del cuerpo de un lado a otro. Y esto lo podemos ver en el desarrollo del niño, como cuando empieza desde un año a 2, 3, 4, va haciendo un crecimiento, un desarrollo que le va a permitir desplazarse. Si está sano, si no hay ningún problema patológico o neurológico o físico, va a desplazar, va a desarrollar estas habilidades. También están dentro de los factores de crecimiento, hay uno muy importante cuando hablamos del aprendizaje motor, es la motivación. Y esta se define como aquel mecanismo interno o externo que activa y dirige la conducta o estado y activación que en el alumno dispensa una tarea. Eso es cuando el niño hace las cosas, cuando encuentra la motivación correcta. También dentro de este rubro, la motivación estimula, dirige, activa y canaliza las acciones motrices de los individuos. Sí, claro. La motivación es fundamental, tanto interna, cuando él decide hacer algo, como la externa, cuando alguien le motiva y le dice tú puedes hacerlo, vamos, sí, es fundamental. Y la motivación lleva implícito el concepto también de activación, el cual se define como el grado de tensión física y psicológica necesaria para captar y procesar las informaciones. Cuando el niño ve, observa y de pronto lo hace, ¿verdad?, procesa la información y logra hacer cosas, por ejemplo, saltar o correr, sí. Bien, hablando del proceso de aprendizaje motor, están las conductas motrices de base. Por ejemplo, está la postura. Eso es algo importante en el desarrollo motor y psicomotor de los niños. Es importante ver, por ejemplo, la postura, que es una alineación simétrica y proporcional de los elementos corporales alrededor del eje de la gravedad. Una buena postura correcta es importante para un desarrollo. Como vemos en la figura, el primer niño tiene una postura correcta, si está alineado, simétrico. También hablamos del equilibrio dinámico, es desplazarse en una postura determinada. Por ejemplo, el que el niño camine y vaya de un lugar a otro, ¿sí? Puede ir de cuclillas o puede ir
no sé, de alguna con las manos levantadas, como está en la figura, y está el equilibrio estático, que permite tener la inmovilidad de una postura determinada. Por ejemplo, cuando está un soldado que dice firme, si está ahí parado, con la misma postura sin moverse. Estos son parte del aprendizaje motor que se va desarrollando en la vida del niño y que al final se convierte en adulto. Y bueno, dentro de las conductas motrices de base está la coordinación. Esta es muy importante porque es una función del cerebelo e implica la ejecución de un movimiento con exactitud y el menor gasto posible de energía y tiempo. Ahora, este se va adquiriendo mediante un proceso madurativo de las estructuras neurológicas y mediante la actividad. La figura ahí lo representa muy bien. Cuando los niños empiezan a aprender por ejemplo, a abrocharse los zapatos, a amarrarse las agujetas. Recuerdo que mi hijo, al mayor, le costó muchísimo eso, por mucho tiempo. Bueno, es lo que pensamos. Ahora que estudio más la conducta de los niños, veo que era parte normal del proceso, pero le costó por mucho tiempo abrocharse bien hasta que llegó el punto que maduró y su estructura neurológica creció y pudo desarrollar con exactitud esto, que finalmente es parte ya normal de su vida. Dentro de las conductas motrices de base hay tres cosas importantes. La coordinación dinámica general, que se refiere a grandes grupos de músculos con salto, como salto, carrera, marcha, ¿sí? Entonces, que se van desarrollando de forma general, como es en la figura, ¿sí? Vamos a acercarla un poquito. En esta, como es la coordinación dinámica general. Vas desarrollando este tipo de actividades. Está también la coordinación visual motora. Bueno, es la actividad conjunta de lo perceptivo visual con las extremidades, implicando un grado de precisión en la ejecución de la conducta. Por ejemplo, cuando tienes que dibujar algo, por ejemplo, tienes una foto y tienes que dibujar esa coordinación visual motora, o cuando vas por ejemplo, a meter un hilo a la aguja, todas esas. Y está también la disociación psicomotriz. Esta es la capacidad para controlar por separado cada segmento motor sin que entren en funcionamiento otros segmentos que no están implicados en la ejecución de la tarea. Por ejemplo, si uno quiere saludar, ¿verdad? O levantar el dedo, no levantas todo el dedo y estás ayudando, sino que es un movimiento separado, ¿sí? Y no mueves toda la mano, sino solamente un dedo. Bien. Y también dentro del desarrollo del proceso de aprendizaje motor están las conductas neuromotrices. Y dentro de esto están una que es también muy importante, la lateralidad. Y esta se define como el predominio funcional de un hemisferio, o sea, cerebral, sobre el otro, que se manifiesta en la relación ojo, mano, pie, ¿sí? Esto es importante en el desarrollo del niño porque va a definir cómo usa sus extremidades, sus manos y qué lado va a desarrollar más para escribir o desarrollar, o si juega fútbol, cómo va a patear, ¿sí? Y dentro de esto de la lateralidad está la lateralidad definida, y es donde está la predominancia clara del ojo, mano, pie, oído del mismo lado del cuerpo, ¿sí? Regularmente los derechos usan cuando está una lateral definida, usamos todo esta parte es la más normal, ¿sí? Y los zurdos usan toda entonces el cerebro está, cuando uno usa la mano derecha, todo este lado, el lado izquierdo es el que controla. Cuando es al lado contrario, es el lado del cerebro contrario, que es el izquierdo. Y está la lateralidad cruzada. Esta es cuando hay una predominancia diestra de mano y pie, pero zurdo de oído, oído y ojo. Esto es cuando alguien, por ejemplo, escribe con una mano, ¿sí? Es diestro de mano y pie, pero tiene desarrollado el lado contrario para oír o para ver. ¿Sí? Bien, están las conductas también neuromotrices. Y dentro de eso está la lateralidad indefinida mixta, donde no existe un claro dominio de mano, ojo, oído, pie en ninguno de los dos hemisferios. Si no es tan definido, puede usarlo a veces sí, a veces no. Está también la ambidestreza,
Este es el uso de ambos lados de mano, ojo, oído, pie con la misma habilidad y destreza. No sé si usted ha visto el fútbol. Hay jugadores que cuando patean el balón le pegan también con la derecha como con la izquierda. Eso es ambidestreza o usa las dos manos como está la figura, ¿verdad? Pueden escribir con las dos manos al mismo tiempo, al mismo tiempo. Eh, entonces, y terminamos finalmente con la lateralidad contraída. Es cuando el niño es zurdo y por cuestión de la educación se le ha obligado a usar la derecha. Esto existía mucho antes, era dentro de las cosas que sucedían hace algunos años atrás en la educación, es que cuando un niño era zurdo lo obligaban y sufría el niño para que usara la mano derecha, por ignorancia, por lo que sea, pero pues sí, eh, era algo que pasaba comúnmente con los zurdos. Muy bien, con todo esto hablamos de el aprendizaje motor. ¿Y por qué es tan importante? Porque la razón es que un buen desarrollo un buen aprendizaje motor va a permitir una vida normal, va a permitir que el niño disfrute lo que está haciendo, se desarrolle de mejor manera y desarrolle muchas más habilidades, aunque algunas son propias biológicamente, pero uno puede desarrollar habilidades y disfrutar mucho más de la vida. Muy bien, gracias por esto. Saludos.